Buenas noches a todos, mi nombre es José Jesús Cadena Juárez y el día de hoy me complace explicar un tema muy importante de nuestra materia arquitectura de software. El tema que me corresponde inaugurar es el tema 3.1, introducción a los patrones de diseño. Durante los próximos minutos seré un guía a través de un viaje muy interesante. Vamos a explorar desde dónde surgió este fascinante concepto, que es exactamente un patrón de diseño, cuáles son los problemas más comunes que nos ayudan a solucionar en el día a día, y finalmente analizaremos de manera muy objetiva tanto sus grandes beneficios como sus limitaciones dentro de la industria de software. Esta presentación está pensada sumamente clara y didáctica, de modo que nos sirva como un excelente punto de partida para comprender los patrones creacionales, estructurales y de comportamiento de los siguientes equipos que expondrán en las próximas clases, en los próximos videos. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Historia y orígenes. Para entender realmente el valor de una solución en el presente, primero debemos hacer una pequeña parada en el pasado. Hablemos de los orígenes y la historia de los patrones de diseño. Curiosamente, el concepto de patrón de diseño no nació en las ciencias de la computación ni frente a una pantalla de computadora. Nació en una disciplina mucho más antigua, la arquitectura urbana y civil. En el año 1977, un célebre arquitecto llamado Christopher Alexander publicó un libro revolucionario titulado A Pattern Language, un lenguaje de patrones. Alexander se dio cuenta de que los seres humanos nos enfrentamos constantemente a los mismos problemas al construir viviendas y ciudades. Por ejemplo, cómo diseñar una ventana para que entre la luz de manera óptima, cómo estructurar una plaza pública para que la gente interactúe, o cómo diseñar un pasillo transitable. Él recopiló soluciones probadas y repetibles, creando plantillas de construcción que cualquiera podía usar. Casi 2 décadas después, en el año 1994, cuando cuatro ingenieros de software sumamente brillantes, a quienes hoy conocemos en el mundo del desarrollo como Gang of Four, la banda de los cuatro, o simplemente GOP, compuesta por Erich Game, Richard Helm, Ralph Johnson y John Beazley, se dieron cuenta de algo asombroso. Notaron que en el desarrollo de software orientado a objetos ocurría exactamente lo mismo que en la arquitectura de Alexander. Al programar sistemas, los desarrolladores experimentados se topaban una y otra vez con los mismos problemas de estructura, interacción y creación de objetos. En lugar de inventar la rueda en cada proyecto, estos autores recopilaron, formalizaron y publicaron las primeras 23 soluciones indispensables de la industria en el histórico libro The Think Pattern, Elements of Reusable Object-Oriented Software. De esta manera, sentaron las bases formales de los patrones modernos de software. ¿Qué es un patrón de diseño? Teniendo claro este contexto histórico, definamos formalmente qué es un patrón de diseño. Si tuviéramos que explicarlo de una forma muy simple, un patrón de diseño es una solución general, conceptual y reutilizable para un problema común que ocurre en un contexto determinado del diseño de software. Es fundamental entender lo que no es un patrón de diseño. 1. No es una porción de código fuente que podamos copiar y pegar directamente en nuestro proyecto. Eso no. No es una librería o una biblioteca que podamos importar mediante un comando. Eso tampoco. Más bien, piénsalo como un plano arquitectónico, un modelo o una plantilla. Nos dice cómo debemos organizar nuestras clases, nuestros objetos y sus interacciones para resolver un problema de nuestro proyecto y del lenguaje de programación que estamos utilizando. Y aquí viene una de las preguntas de examen más recurrentes de esta unidad.
¿Cuál es la diferencia entre un algoritmo y un patrón de diseño? La diferencia es el nivel de abstracción. Un algoritmo es una receta estricta de cocina, nos da pasos secuenciales y lógicos exactos para resolver un problema de procesamiento de datos. Por ejemplo, cómo ordenar una lista de números de menor a mayor. En cambio, un patrón de diseño es una plantilla de arquitectura de alto nivel, describe las interacciones y responsabilidades entre distintos componentes de software. Dos programadores pueden implementar el mismo patrón, como el patrón observer, en lenguajes totalmente diferentes como Java, C o Python, y el código final se verá completamente distinto, aunque la estructura conceptual y la solución arquitectónica sigan siendo exactamente las mismas. Mm, ahora que sabemos qué es, veamos cómo se estructura formalmente un patrón para que sea considerado como tal por la industria. De acuerdo con el estándar de oro establecido por el GAN of War, para que una solución sea catalogada y descrita de manera profesional como un patrón de diseño, debe contar obligatoriamente con 4 elementos esenciales. El primero es el nombre. Debe ser un término corto, claro y descriptivo. Contar con un nombre es vital porque amplía el vocabulario técnico de nuestro equipo de desarrollo, un concepto que llamamos vocabulario común, del cual hablaré más adelante. El segundo es el problema. Describe detalladamente el contexto del fallo o limitación de diseño, las condiciones en las que se presenta y el momento exacto en el que tiene un sentido aplicar ese patrón. El tercero es la solución. Aquí no se describe un código específico, sino que se plantea una plantilla conceptual abstracta, qué clases intervienen, qué objetos se relacionan, qué relojes juegan y cómo colaboran entre sí para resolver el problema antes mencionado. Y el cuarto elemento, que muchas veces se pasa por alto pero es sumamente valioso, son las consecuencias. Se trata del análisis de ventajas, desventajas, costos y los impactos colaterales que tendrá nuestro sistema al aplicar esta solución. En la ingeniería de software no existen las bases de plata, por lo que entender las consecuencias nos ayuda a decidir si el patrón realmente vale la pena en nuestro escenario específico. Ya comprendemos la teoría básica. Pasemos ahora a la parte más importante para todo desarrollador. ¿Qué problemas reales nos resuelven los patrones y por qué deberíamos usarlos hoy en día? En el desarrollo de software profesional nos enfrentamos constantemente a dos grandes monstruos: el alto acoplamiento y la rigidez del cambio. Imaginemos el alto acoplamiento. Ocurre cuando nuestras clases están tan amarradas y soldadas entre sí que realizar un mismo cambio en una clase provoca errores en cascada que rompen por completo el funcionamiento de múltiples módulos dependientes. El código se vuelve sumamente frágil. Los patrones nos ayudan a mitigar esto introduciendo abstracciones e interfaces que aíslan las dependencias. Por otro lado, la rigidez hace que el sistema sea extremadamente difícil de escalar. Si el cliente pide una nueva función y eso nos obliga a reescribir la mitad del sistema, estamos ante un diseño rígido. Los patrones estructuran nuestro código respetando principios como el principio abierto o cerrado, permitiendo que el software sea flexible y a la vez fácil de entender. Para entender esto con un caso práctico de la vida real que todos podamos visualizar, imaginemos lo siguiente. Estamos construyendo un sistema para una tienda en línea. Al principio el cliente nos pide que cuando un usuario complete una compra, el sistema envíe un correo electrónico de confirmación. Un programador novato podría tomar el código que conecta con el servidor de correos y meterlo directamente dentro de la clase orden compra. El sistema funciona y se entrega. Para la semana siguiente, el cliente nos dice: oigan, ahora también queremos enviar un mensaje de texto SMS
y una notificación por WhatsApp cuando el envío ya vaya en camino. Aquí es donde explota el problema. Como el código de envío de correos está amarrado directamente a la clase orden compra, para añadir SMS y WhatsApp tendremos que abrir ese archivo de compras, modificarlo, reescribirlo y correr el gran riesgo de introducir errores de sintaxis que rompan en el sistema de compra principal por un simple cambio en el módulo de notificaciones. Eso es alto acoplamiento. ¿Cómo se resuelve esto usando patrones de diseño? En lugar de amarrar el código, aplicamos una solución conceptual. Creamos una interfaz o un contrato abstracto llamado notificador, que define un método genérico enviar. La clase orden compra ahora solo interactúa con esta interfaz genérica. No sabe y no le importa si la notificación se envía por correo, paloma mensajera o WhatsApp. Solo pide que se envíe. Posteriormente creamos clases independientes como notificador correo, notificador SMS y notificador WhatsApp que implementan esa interfaz. Si el día de mañana el cliente nos pide notificaciones por Telegram, simplemente creamos un nuevo archivo llamado notificador Telegram que herede la interfaz, y la clase de compras no tiene que ser modificada en lo absoluto. Eso es desacoplamiento. Hemos evitado reenviar la rueda, evitamos crear clases gigantes que hacen todo y logramos que nuestro software sea limpio, modular y fácil de entender. Como ingenieros profesionales, es de vital importancia que sepamos que todos los patrones de diseños no son perfectos ni mágicos, tienen un balance. Hagamos un balance objetivo comparando sus pros y sus contras. Por el lado de los beneficios, como ya vimos, reducen significativamente el tiempo de desarrollo porque nos apoyamos en soluciones ya validadas globalmente. Además, fomentan un código limpio y extensible. Pero el mayor beneficio indirecto es la creación de un vocabulario común en los equipos de desarrollo. En un equipo profesional, en lugar de explicar detalladamente toda la estructura de interacciones de un módulo, basta con que un líder de desarrollo le diga a un programador: oye, implementamos un singleton para la conexión a la base de datos y un factory para crear los reportes. Ambos ingenieros se entienden instantáneamente utilizando estas palabras claves, agilizando la planeación y la documentación del proyecto. Sin embargo, en las limitaciones encontramos riesgos reales. El más común es el sobrediseño, en inglés overengineering, conocido coloquialmente en la industria como patronitis. Esto ocurre cuando un programador novato aprende patrón de diseño, como yo, y quiere forzarlos e implementarlos en absolutamente todos los problemas sencillos o triviales de su proyecto, complicando el código sin aportar ningún valor real. Además, los patrones introducen niveles adicionales de abstracción en dirección. Para lograr el desacoplamiento creamos más interfaces y más clases, lo que inicialmente puede dificultar un poco la lectura del código a programadores menos experimentados y en sistemas críticos muy específicos. Podrá incrementar ligeramente el consumo de memoria debido a las llamadas indirectas. Muy bien. Para concluir esta exposición, me gustaría dejarlos con una reflexión. Los patrones de diseños no son reglas de programación obligatoria, ni camisas de fuerza, sino un conjunto de herramientas invaluables. Su verdadero poder no reside en memorizar todos, sino en desarrollar el criterio profesional para saber cuándo aplicarlos para simplificar el software y cuándo es mejor mantener un diseño directo y simple. Por mi parte, esto sería en el lado. Agradezco su tiempo y atención. Quedo a disposición para cualquier duda o comentario que surja durante la sesión
presencial, pues de la siguiente clase o de evaluación. Eh, Mucho éxito en las próximas exposiciones y gracias.